tenerlo en casa. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 34. Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 34. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que va a hablar ahorita Pablo. Pero ahora, dice Pablo, Él, ¿quién es Él? Dios, manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. 31. Pues Él, es decir, Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo de los muertos, se entiende, a Cristo. Siguiente texto. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Siguiente versículo. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Verso 34. Pero algunos, entiéndase pocos, se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Oremos. Señor, te agradecemos por tu presencia. Reconocemos que sin ti no sucede nada en nosotros. Ayúdanos ahora a recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Continúo en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Y el nombre de esta conferencia es ¿qué necesito para arrepentirme? Ese es el nombre. ¿Qué necesito para arrepentirme? Dios ya nos enseñó qué es el arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar. Dios ya nos enseñó que necesitamos exponernos a las Escrituras para que de allí tú y yo nos demos cuenta cuál es nuestra condición. Ya nos dio una enseñanza. ¿Quién es una persona que ya se arrepintió? Y hoy en su misericordia nos va a enseñar a ti y a mí qué necesitamos para arrepentirnos. Inicio con la enseñanza o conferencia. El cambio de mentalidad y de propósito enmienda en cada aspecto de nuestra conducta y entrega a Dios. Repito, el cambio de mentalidad o propósito enmienda en cada aspecto de nuestra conducta y entrega a Dios requiere en primer lugar. ¿Qué requiere en primer lugar? Querer. Si puede hacerlo, al que tiene a un lado, dígale: lo primero que te pide Dios es que tú quieras. ¿Por qué mucha gente escucha el evangelio y no se arrepiente? ¿Ya sacó su conclusión? ¿Por qué millones, no algunos, no, millones de seres humanos se exponen al evangelio y no se arrepienten? Sin que levante su mano. ¿Cuántos de aquí no nos hemos arrepentido? Sin que levante su mano. Es una dinámica para ayudarle. ¿Cuántos de aquí continuamos viviendo con nuestros mismos pecados? Es una dinámica para ayudarle. ¿Sabe por qué usted no se ha arrepentido? Quienes sean así, porque usted no quiere. Ese es lo primero. Todo aquel que escucha el evangelio de todos los tiempos, imagínense, estuvo en la tierra el mejor predicador del universo, Jesús de Nazaret. Lo escucharon miles y solo se convirtieron 120 de acuerdo a Hechos 1. ¿Tiene usted idea cuánta gente no quiere el evangelio? Ok, continúo. Querer también se puede traducir como anhelar el logro o adquisición de algo. Anhelar el logro o adquisición de algo, o la realización de un hecho, que en este caso ¿qué sería? El arrepentimiento. Si usted anhela, pero anhelar es algo vehemente, algo profundo, algo grande, algo permanente. Si usted anhela el logro o la adquisición del arrepentimiento, usted ya lo lleva de gane, porque es lo primero. Su servidor, ¿por qué nació de nuevo? Porque cuando me presentaron el evangelio, yo dije: eso quiero, eso yo necesito. Le dije a los que me rodeaban en Los Ángeles, California, rodeaban es hombres, mujeres que iban a la congregación donde me llevaron: enséñenme, ayúdenme. Y uno de ellos me dijo: te regalo una Biblia, empieza a leerla.
pero yo quise. Me estoy dando a entender, amados. Entonces, tú y yo y todo ser humano, a donde quiera que nos vean y escuchen, lo primero que necesitan para arrepentirse o para cambiar de mentalidad o de propósitos y enmendarse, etcétera, etcétera, es querer. Vaya a la Biblia para que vea que esto es bíblico. Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Voy a leer aquí la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso 19: si ustedes quieren, ¿qué es querer? Hacer lo que Dios pide. Y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Verso 20. Pero si rehúsan, es decir, no quieren, y se rebelan, por la espada serán devorados. ¿Qué es la espada aquí? Pobreza, enfermedad, violencia o cualquier otra situación. Y cuando dice serán devorados, quiere decir serán destruidos. Nadie que no se arrepienta tendrá amistad con Dios. Nadie que no se arrepienta tendrá compañerismo con Dios. Entonces su estilo de vida, ¿a qué lo va a llevar? A ser destruido. A ser destruido. Termino de leer el versículo 20 de Isaías 1. Dice: ciertamente la boca del Señor ha hablado. Por el contexto de estos dos versículos 19 y 20, por el contexto de estos versículos que son del verso 16 al 20, entiéndase de Isaías 1, por el contexto de estos versículos que son del verso 16 al 20 de Isaías 1, Dios aquí está llamando a quienes les está hablando en este momento aquí a través de su profeta. Dios los está llamando o invitando al arrepentimiento. ¿A qué los está invitando? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ellos tengan un cambio de manera de razonar. Para que ellos a partir de aquí tengan un cambio de forma de ser como personas. Y de esta manera ellos puedan tener compañerismo con Dios y Él les ayude. ¿Para qué? Para que sean transformados en su conducta, en su carácter y después en su conducta. Entonces, lo que Dios le pedía a esta gente que le estaba hablando aquí, eran israelitas, pero lo que Dios nos pide a ti y a mí, o nos escuchan por internet, es que tú y yo tengamos esa disposición de querer, de anhelar, dejar de hacer todo lo que desagrada a Dios y adquirir y obtener todo lo que Dios nos pide. Por darle un texto más aquí, Isaías 55:7, Isaías 55:7, leo la versión Dios habla hoy, que el malvado o el que no teme a Dios, dice deje. Ese dejar implica ¿qué? Querer. ¿Sí me doy a entender? Ese dejar, ¿qué implica? Querer. Dice, deje su camino, su estilo de vida o su conducta o carácter. Que el perverso, ¿quién es el perverso? El que no respeta a sus semejantes. Nuevamente dice en esta versión, deje. ¿Qué implica para ti o para mí dejar algo? Querer. Si yo no quiero, pues no lo dejo. En mi vida anterior yo fumaba. ¿Cómo es que dejé de fumar? Porque ya no quise. Yo consumía un montón de cosas que me hacían daño a mi cuerpo. ¿Cómo es que las dejé de consumir? Porque yo quise. Es decir, sin tu voluntad y la mía, no hay nada que hacer de parte de Dios. Entonces dice, deje sus ideas. Y después dice, vuélvanse. A ver, para yo volverme a Dios, ¿qué implica aquí? Querer. Querer. Porque de otra manera, Dios no obliga a nadie, y mucho menos nosotros. En alguna ocasión vino una persona del INEGI a hacer una encuesta aquí, nos la acaban de hacer. Cada año vienen y nos lo hacen la encuesta. Y ese día mi esposa fue a la que entrevistaron. Y después de que mi esposa contestó como 10 preguntas, al final le dijo la encuestadora, oigan, ¿y ustedes en esta iglesia obligan a la gente a obedecer a Dios? Y mi esposa dijo, no. ¿Y por qué no? Porque está prohibido. O sea, Dios que es el dueño de la iglesia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no obliga a nadie. Y le dijo mi esposa, ¿quiénes somos nosotros para obligar a los que aquí asisten a obedecer? Hice este comentario
Por lo que dice aquí Isaías 55:7, cuando dice, vuélvanse al Señor. Y enseguida viene una promesa, dice, y Él, Dios, tendrá compasión de ustedes. Y dice, vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. ¿Generoso qué? En perdonar. Ahora vamos a observar a personas que se expusieron a una enseñanza como estamos usted y yo en este momento. Vamos a ver en la Biblia personas, varones, mujeres de toda edad que se expusieron a una conferencia, una charla, una predicación, en este caso del apóstol Pedro. Y vamos a ver cuál fue la respuesta que le dieron al apóstol. Si de favor me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 3, en el versículo 19. Hechos 3, 19. Su servidor lee la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice el verso 19, por eso, les dice Pedro, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él, ¿quién es Él? Jesús, los limpie de sus pecados. Este fue el mensaje de Pedro, porque es Jesús el único que a ti y a mí nos limpia. ¿Cuál fue la respuesta de estos israelitas que le estaban escuchando a Pedro? Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Nueva Biblia Viva, sigo leyendo la versión. Dice, pero a pesar de todo, ¿por qué a pesar de todo? Porque a Pedro lo metieron a la cárcel. Eso lo puede usted leer ahí mismo, en Hechos 4, 1 al 3. Leo nuevamente el verso 4 de Hechos 4. Pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron, esto es clave. Esta palabra oyeron quiere decir tomaron en consideración. Tomaron en consideración. Dice, el mensaje, enseguida dice, lo creyeron. Que esta es otra necesidad, lo veremos al final. Y el número de los creyentes, contando solo los hombres, era como de 5,000 personas. Porque estas personas, entró Jesús, entró el Espíritu Santo y los transformaron. Porque quisieron. Porque quisieron. Entonces, amigos, amigas que nos acompañan, que nos escuchan y ven, iglesia, creyentes, varones, mujeres, el querer en usted, el querer en mí es indispensable. Se lo vuelvo a decir, el querer en usted, el querer en mí es indispensable para arrepentirnos. ¿Para qué? Para arrepentirnos. En tanto, alguien que esté en este auditorio, alguien que nos está viendo y escuchando por internet, no determine a arrepentirse o quitar sus ideas y adquirirlas de Dios, va a continuar con el mismo comportamiento. ¿Va a continuar con el qué? Con el mismo comportamiento. Si aquí habemos incrédulos, adolescentes, jóvenes, pero no queremos arrepentirnos, ¿vamos a seguir igual? Desobedientes a los padres, rebeldes con los papás, mamá, faltándoles el respeto de muchas formas, haciendo cosas que te dañan a ti, que te traen muchos problemas. Cuando tu servidor hace muchos años apoyé a un pastor de Casa de Oración Guadalajara para iniciar otra congregación ahí por el Estadio Jalisco, éramos él y yo nada más, el pastor y tu servidor. Y después nos fue a apoyar un hermano del grupo de alabanza ahí mismo de Casa de Oración Guadalajara, hasta que se fue levantando un grupo de alabanza. Entonces al paso del tiempo, 2, 3 años, 4 años, se empezaron a levantar, por decirlo así, apoyos, ¿no? para los ministerios. Y había uno muy cercano a nosotros, que bueno, se estaba preparando para que estuviera en el pastorado. Pero él tenía 2 hijos, 2 hijas y un hijo. Y nosotros notábamos que su hijo asistía muy poco. Y cuando asistía era muy indiferente, muy apático. Estaba ahí, pero no estaba. Y ya después de un tiempo, como un año, no sé, más o menos, antes de que empezara la reunión, él vino así con una expresión de mucha opresión, los ojos rojos, como que había llorado. Y le dijimos, ¿qué te pasa, hermano? Y dice, mi hijo. Y dijimos, se accidentó, tiene algún problema físico, no sé. Y le dijimos, ¿en qué hospital está o qué le pasó? No está en ningún hospital. Entonces, ¿dónde está? Está en Puente Grande. ¿Sí saben de qué estoy hablando, verdad? El penal de máxima seguridad aquí de Jalisco. Pues, ¿qué hizo?
Dice, es que no nos dábamos cuenta que tenía dos disque amigos que robaban autos y andaba con ellos. Y en una de esas ya la policía ya los traía. Robaron un auto y la policía, como ya los tenía identificados, fue sobre ellos. Y mi hijo está en la cárcel. ¿Sabe cuántos años pasó ese joven en la cárcel? 5 años. Su papá era sano, de ahí se hizo diabético. Este hombre, un día, estoy hablando del que estábamos preparando para pastor, en el baño de su casa, entró al baño de su casa y ahí se infartó, ahí murió. Vea hasta dónde un hijo hace tanto daño a su papá, a su mamá. Una hija hace tanto daño a su papá, a su mamá, oyendo el evangelio, porque ese chavo ahí estaba. ¿Pero qué? No se quiso arrepentir. Jóvenes, adolescentes, abran su corazón. Si tú y yo no nos arrepentimos, adolescentes, jóvenes, si tú y yo no nos arrepentimos, en esta vida vamos a sufrir mucho y de a gratis porque queremos. Vamos a hacer sufrir mucho a papá, mamá. Y al final del camino, si nunca nos arrepentimos, porque el único tiempo que tenemos yo para arrepentirnos es mientras tengamos vida biológica, al cielo no vamos, porque nunca tuvimos comunión con Dios. Jesús se lo dijo a los religiosos cuando iban con Él y hablaban con Él: Señor, nosotros hacemos milagros en tu nombre, etcétera, etcétera. Y Jesús les dijo: hacedores de maldad, háganse a un lado, a ustedes nunca los conocí. El hecho de tener habilidades para estar en una congregación cristiana, tocando un instrumento, sirviendo de ujier, dando clases a los niños, dando estas conferencias a la iglesia, a jóvenes, adolescentes, no nos hace salvos. Son simplemente dones. Por eso, si usted es cristiano, usted tiene un don, y con ese don quiere que usted trabaje Dios. No con el que usted quiera, no con el que usted desee, no, con el don que Dios le dio a usted. Pero, ¿y qué? Estoy sirviendo, pero no estoy arrepentido. ¿Cómo sabes tú, joven adolescente, que no estás arrepentido? O de otra edad, ¿cómo es que sabes que no estás arrepentido? Porque no quieres. No quieres. Y es esencial que tú lo determines. Eso es querer, que yo lo determine. Y lo mismo es con los nacidos de nuevo, las nacidas de nuevo. ¿Por qué en las congregaciones cristianas hay tanta gente nacida de nuevo pagando costos altos? Porque no se han arrepentido de muchas cosas y siguen con su carácter y siguen con su conducta, y me niego a esto, me niego al otro, cuando el arrepentimiento, hermanos, hermanas, el arrepentimiento lo necesitas para conectarte con Dios, que Dios haga la obra en ti y tú hagas todo lo que Dios manda, y entonces a ti vienen multitud de bendiciones. El propósito de esta serie, ¿ya se te olvidó? Bueno, al menos de esta congregación, quienes nos visitan, qué bueno, bienvenidos, esta es su casa. Pero de esta congregación, esta serie ya lleva meses. Si ya se les olvidó, con mucho cariño se lo recuerdo. Esta serie tiene el objetivo de que tú seas próspero. Pero si no tienes prosperidad espiritual, no puedes tener las demás prosperidades. Es que arranca de ahí. Dios trabaja de adentro hacia afuera. O sea, Dios no trabaja de afuera hacia adentro. No, uno que otro por ahí que Dios lo prospera y es medio cristino, se va. Los cristinos se van. No, ya medio casota, ya medio carrote, ya medio negociote, ya medio hortalana. ¿Qué hago ahí en casa de oración, hombre? Se van. Ahora, pregúnteme cómo viven. Mal. Es que el dinero, las cuestiones materiales, si te gobiernan a ti, te destruyen. Es ahí que Dios primero trabaja de dentro hacia afuera. Y cuando tú te has arrepentido y por tu arrepentimiento vas aceptando el señorío de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra, entonces viene lo demás. Y cuando viene la bendición material, no es ningún problema para ti. ¿Por qué? Porque lo material no te gobierna, tú gobiernas a lo material. En fin, continúo. Otra actitud que todos necesitamos, creyentes y no creyentes, es la siguiente: humildad. Otra aptitud que tanto creyentes como no creyentes necesitamos es humildad.
¿Para qué ocupo la humildad? Pues para arrepentirme, para cambiar de manera de pensar, para enmendarme en mis ideas o propósitos, para por fin decirle al Señor, como cantábamos hace un momento atrás, aquí está mi corazón, quiero ser yo la ofrenda. Porque si no, solo es seguir letras y música, muy bonitas, preciosas, pero solo es seguir música y letras, o letras y música. Le doy aquí unos textos en este rasgo. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al versículo 13. Repito la cita bíblica. Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al versículo 13. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso 10: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos, ¿qué dice? No hicieron caso. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes en Dios aquí. Dice el 11: por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés, fíjese, con garfios. ¿Sí conoce a los garfios, verdad? ¿Ha ido a los lugares donde venden hielo? ¿Sí ha ido? Yo he ido varias veces. Son unos instrumentos donde agarran el bloque de hielo y órale, se lo ponen a veces a las vacas, bueno, así le hicieron a este cuate. Dice con garfios, y dice, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Verso 12, cuando estaba en angustia, Manasés, ¿qué hizo? Imploró al Señor su Dios. Y después, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Verso 13, y cuando oró, suplicó, etcétera, etcétera, a él, dice que Dios se conmovió, tuvo misericordia a él por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. ¿Cómo andaba Manasés? Como usted comprenderá. Luego le explico de qué hebreo es, de qué griego es la raíz. ¿Cómo andaba Manasés? De rebeldón, ¿verdad? Era hijo de Dios. Voltea a ver al que tienes a un lado y solo échale una mirada así como: ¿y vosotros cómo estáis? La mayoría de los cristianos y cristianas, me da tristeza decir lo que voy a decir ahorita, la mayoría de los cristianos y cristianas a fuercitas nos tienen que dar nuestros cuerazos. Espero no ser grosero con esta expresión. A fuercitas Dios tiene que sacar el fajo y órale, porque qué difíciles somos. Yo quiero decirte, el cristianismo no es difícil, en donde lo apliques. No es difícil ser hijo, no es difícil ser esposo, no es difícil ser padre, etcétera, etcétera. No es difícil ser empresario, no es difícil ser profesionista. Hablo en el cristianismo. ¿Sabes por qué es difícil? Porque nosotros caso obedecemos. Esta expresión lo usé para un compañero de trabajo que así decía. Le decía, oiga, ¿y por qué hace esto? Y él me decía, caso obedezco. Así me decía él. Lamentablemente a la mayoría de los cristianos nos llueve, hijos, y donde más nos duela, ahí nos llueve. Que si tu afán es el billete, te corren del trabajo. Eres profesionista, ya no tienes clientes. Eres empresario, va para abajo tu empresa. Eres obrero, te dicen, no, aquí ya no hay chamba. Por donde lo veamos, lo que más nos duela, ahí Dios dice, órale. ¿Quién le trajo la disciplina a Manasés? ¿Sí me fue siguiendo? ¿Quién le trajo la disciplina? Dios. Es que Dios nos ama, los que somos sus hijos y sus hijas, dice Hebreos 12, nos azota. ¿Y para qué crees que nos azota o golpea? Porque generalmente estamos haciendo cosas desagradables a Él. Entonces aquí dice la escritura que este rey, pues por más predicaciones que le daban sus profetas, en este tiempo profetas, él no hacía caso. Entonces, ¿qué Dios hizo venir contra él? Trajo un ejército de Asiria, para no leer todo el texto. Y a partir de aquí, ¿qué pasó con Manasés? Dice el versículo 12 de 2 de Crónicas 33, que cuando estaba en angustia, ¿por qué estaba en angustia? Pues vea cómo lo llevaron y dónde estaba.
Dice que cuando estaba en angustia se humilló del vocablo hebreo cana con K. Y este vocablo hebreo de se humilló en nuestro idioma quiere decir abatir o caer de rodillas delante de Dios. Se humilló, cana, abatir o caer de rodillas delante de Dios. También quiere decir se inclinó ante Dios, se inclinó ante Dios. También significa actuó conforme a la voluntad de Dios, actuó conforme a la voluntad de Dios. Y dice que lo hizo grandemente. ¿Qué es grandemente? En extremo, ampliamente. No describe la escritura a grandes rasgos de todos sus pecados de este hombre, pero le aseguro que eran muchos de los que usted y yo a veces no practicamos, pero los ponemos por obra, porque el cristiano ya no practica pecados, pero de vez en cuando caen esos pecados. Entonces este Manasés dice que tuvo una humillación o rendirse a Dios o hacer la voluntad de Dios de manera extrema. Y eso es lo que necesita Dios de ti y de mí. ¿Qué? Humillarnos. Si Dios te da riqueza, ¿para qué se te sube el maciosare? ¿Sí sabes lo que es eso, va? ¿Para qué se te sube el maciosare? Humildito. Mire, si algo me bendijo estar en Estados Unidos cuando yo nací de nuevo en una congregación cristiana allá, de las muchas cosas que me bendijo fue que los ricos, pero ricos, que iban a nuestra congregación, eran los más humildes, eran los más pobres de espíritu que yo conocí. Y los que no tenían nada eran mega orgullosos, pleitistas, murmuradores. Yo no entendía, hasta ahora ya entiendo, porque unos tenían mucha lana y los otros no tenían ni para frijoles, porque Dios los estaba disciplinando. Teníamos un excelente pastor, un excelente maestro de la Biblia. O sea, los que nos congregábamos ahí, que éramos como 300 personas, no teníamos pretexto para decir, es que este pastor no enseña bien, es que no le entiendo. No, tenía una manera de explicar la Biblia y todo lo que él predicaba para mí fue de bendición. Entonces, hermanos, hermanas, porque aquí Dios nos está hablando principalmente a los cristianas, pero también a alguien que no es hijo de Dios. ¿Por qué la mayoría de gente no nace de Dios? Porque no se humilla. No se humilla. Humillarte, no sé cómo decirlo. Humillarte no es decir no valgo nada, soy un gusano, etc. No. Es simplemente cédele tu voluntad. Es todo. Nada más. Tu servidor ha hablado yo no sé con cuántos miles de personas en esta población, exponiéndoles solamente lo esencial del evangelio, pero a final de cuentas ellos me dicen, no, pues yo no ocupo de esa religión. No, pues yo voy aquí. No, pues para mí, a ver, ¿por qué esa gente no se arrepiente? Porque no es humilde. Uno es el querer, uno es la voluntad, pero el otro es humillarnos. Nosotros tenemos que vivir humillados siempre. Siempre. No es nada más me humillo para ser su hijo, me humillo para que Dios me bendiga, me humillo. No. La humildad es un estilo de vida. Amigos, amigas, iglesia, la humildad o pequeñez de mente o con pensamientos reducidos al máximo de orgullo, autosuficiencia, vanidad o hacer cosas malas, etcétera, etcétera, es lo único que nos faculta. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Te lo vuelvo a decir, la humildad o pequeñez de mente o con pensamientos reducidos al máximo de orgullo, autosuficiencia, vanidad y agrégale otros muchísimos más pecados, es lo único que nos faculta o capacita. ¿Para qué? Para arrepentirnos. La humildad, amada iglesia, la humildad, amados amigos, amigas que están aquí o escuchándonos, es irreemplazable. Te lo vuelvo a decir, la humildad, iglesia, la humildad, personas no creyentes, con todo cariño y respeto, la humildad hacia Dios, delante de Dios, es irreemplazable. No se puede sustituir por otra cosa. Entonces, si tú y yo no nos humillamos ante Dios, los no creyentes pues nunca van a creer. Y los cristianas, pues ahí estaremos, sufriéndole, batallándole, diciendo, ay, qué difícil es la vida. No, la vida no es difícil. Nosotros la hacemos difícil.
Porque el que vive humillado delante de Dios, Él lo sostiene, Él lo saca adelante, Él le provee todo, Él le da gozo, infinidad de beneficios. Pero repito, necesitamos que este rasgo, esta característica que es esencial para entrar al reino de Dios o es esencial para caminar en amistad con Dios. Por eso el Señor le dijo a su servidor que le dijera esto a Israel, ahí en 2 de Crónicas 7:14, un texto muy conocido. ¿Qué le dijo a su servidor Dios ahí en 2 de Crónicas 7:14? Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, es decir, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, se humilla, es decir, se abate, y luego dice, ora o pide, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. ¿Por qué está nuestro país como está? Está por demás decirlo, ¿no? Está por demás decirlo. ¿Por qué está nuestro país como está? Sin ofender a nadie. La mayoría de las personas que viven en este país son impíos. La primera definición impíos es que no creen en Dios. Esa es la primera definición de impiedad. No creen en Dios la mayoría. La segunda definición de impíos es gente moralmente mal. Gente moralmente mal. ¿Cómo está el país? El pecado que usted guste y mande, ahí está en práctica. Y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con ¿cómo decirle? Con el aparato gubernamental de este país. Es una cosa horrible. Imagínense, ayer, las noticias escuché hoy, ayer sacaron libre a un señor que estaba en una cárcel del Estado de México, 8 años. ¿Y sabe por qué? Porque era inocente. Y le preguntaron, entonces, ¿cómo es que entró a la cárcel? Dice, es que alguien muy de mucha lana en este pueblo dijo, te vas a ir a la cárcel porque me caes mal. 8 años, sin deber nada, estuvo ese pobre hombre en la cárcel. Tenemos idea, hermanos, de una vida, pero así les puedo mencionar muchísimas cosas más, de tantas injusticias por el aparato gubernamental, montón de jueces corruptos. ¿Y para qué hablo más? No le estoy dando la razón a nuestro presidente, ¿eh? Es la verdad, es la verdad. ¿Y qué decir de gobernadores, diputados, senadores? ¿Por qué está mal nuestro país teniendo tanta riqueza? ¿Sí sabe usted que tenemos un país rico? De los más ricos del mundo, por donde le busque. Tenemos, por hablar así de los bosques, tenemos de las maderas más caras. Hay estados del país donde tenemos minas de oro, ¿sabía usted? Usted se va al estado de Guerrero, el estado de Guerrero es el estado que tiene más minas de oro. Usted se va al norte del país, tenemos litio, si sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero no equivocarme del nombre. Creo que ese es ¿sí estoy bien? ¿Es litio? Es una sustancia con la cual hacen chips. Tu teléfono celular y el mío traen chips. Hacen chips de los autos. O sea, México tiene petróleo, México tiene gas, México tiene, no, que no tiene México. Está mega bendecido. ¿Por qué es pobre nuestro país? ¿Por qué? Porque no se humilla ante Dios, porque no quiere nada de Dios. El día que el país, si no entero, pero la mayoría de los habitantes del país nos rindamos a la voluntad de Dios, ese día esto cambia, porque ¿quién da las riquezas? ¿Quién da la transformación de carácter conducta? O sea, ¿quién sostiene al hombre en justicia? Entonces, un requisito que tiene que ser instalado en tu corazón y en el mío se llama humildad. Sin esta disposición que es irreemplazable, es imposible que nosotros quitemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes y le digamos, Señor, heme aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Por eso leí este texto de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sin humildad, imposible que nos podamos
arrepentir. Vea lo que Dios le prometió a Israel, pero que es la misma promesa para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, voy a leer los versículos 11 al versículo 15. Deuteronomio capítulo 7, versos 11 al 15 dice: guarda. ¿Qué es guardar? Retén, manténlos ahí. ¿Dónde? En tu voluntad. ¿Qué dice? Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy, que cumplas o pongas por obra. Verso 12, y por haber oído. Oír, amada iglesia, es prestar atención con interés y obedecerlo. Eso es oído. Repito el texto: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, ¿qué dice enseguida? Dios, Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13, y te amará. ¿Y qué dice enseguida? Te bendecirá. ¿Y qué dice enseguida? Te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Y qué dice enseguida en el verso 14? Bendito, próspero serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Verso 15, y quitará Jehová de ti, ¿qué? Toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Ahorita en este país ni agua hay. ¿Ya se dio cuenta? Ni que diga el campesino: pues voy a sembrar trigo y ¿dónde el agua? Hace unos días yo no sabía que en Zumpango, en el Estado de México, yo no sabía, había una laguna. Acabo de ver el reportaje por uno de los canales de televisión que tengo ahí en casa. Mire, no sé cuántos han ido a Chapala y se van en lancha a la isla del Alacrán. No sé cuántos han hecho ese paseo. Aquí varios de nuestros jóvenes, incluidas mis amadas hijas, lo acaban de hacer. Bueno, ahí en Zumpango, haga de cuenta que hay como una isla. Entonces hasta ahí llegaban las lanchas. En medio de la isla tenían una, ¿cómo decirle? Como una construcción así circular, donde tenían de todo tipo ¿cómo decirle? De ofertas de alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Bueno, todo está seco, todo. Enfrente a esa laguna en Zumpango habían diferentes comercios, comidas, bebidas, vendían ropa, recuerditos, dulces, etcétera, etcétera. No hay nada. ¿Cuál era el atractivo ahí? ¿Cuál era la bendición ahí? El agua. ¿Ha visto cómo está? Bueno, mis hermanos amados de Jamaica se dan cuenta. ¿Cómo está la laguna, hermanitos? Casi de su casa sacan cubetas de agua y le echan al lago, hermanos. Casi no hay agua. Y Dios, que dijo: te voy a bendecir, tendrás buen ganado, buen trigo, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no hay eso? No nos queremos arrepentir. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Quién creó el universo y quién creó todas las cosas que Dios nos dio antes de que nos creara? ¿Quién lo hizo? Incluso un día di un estudio del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Yo les decía a mis hermanos: dense cuenta de dónde creó Dios los árboles, dense cuenta de dónde Dios creó los peces, dense cuenta de dónde Dios creó los animales. Y yo los llevaba versículo por versículo. Sí sabe de dónde creó todo eso Dios, ¿verdad? ¿No? Solo porque se grabó en disco. Yo creo que ya no hay disco. Si no, le decía: escúchelo. Dios lo hizo todo y por favor estúdielo. Hay Génesis 1 y 2, estúdielo. Dios lo creó todo de la tierra y del agua. De ahí. De la tierra dijo: brote de ahí árbol con semilla y que dé fruto. Brote de aquí la vaca, etcétera, etcétera. Brote del agua, peces, tiburones, ballenas, etcétera, etcétera. O sea, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Nuestro Dios no se le quitó el poder. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso en todo lo que usted guste y mande. Pero ¿qué necesitamos? Lo puede decir con voz fuerte: arrepentirnos. El gozo, la alegría nos la da Dios, no la producimos nosotros. Su servidor, cuando andaba en el mundo, yo iba a las discotecas que hoy le llaman antros.
Y según yo iba porque había un ambientazo en la disco, porque solo ahí era yo feliz. Cuando conocí de Dios me di cuenta que el ambiente no lo producía la disco, ni la música, ni los que fumaban, ni tomaban. Me di cuenta que era yo el que producía el ambiente. En ese entonces estaba yo ciego, no entendía. Y obvio, cuando nosotros somos felices, cuando nosotros nos la pasamos bien, cuando tenemos a Dios, cuando ponemos por obra su voluntad, cuando Jesús es el Rey, cuando el Espíritu Santo dejamos que obre en nosotros. Entonces somos felices. Yo me gozo cuando aquí personas me dicen: ay, pastor, gracias por su vida. Y le digo: ¿por qué? Desde que estoy en esta iglesia, todo lo que se ha predicado me sacó todo lo que yo pensaba que antes me hacía feliz. Y ya me di cuenta, porque son gente que tienen 8 o 10 años aquí, y me dice: y ahora me doy cuenta qué equivocada estaba, me dice una señora. Fíjese, ahora ya no ocupo nada de lo que yo antes usaba, hacía, etcétera, etcétera, porque yo ignoraba. Y luego después me di cuenta cuánto daño me hice por querer yo ser la que produjera lo que yo necesitaba. Y yo le digo: gracias por sus palabras, hermana, pero juntos démosle gracias a Dios, porque lo que Dios ha hecho en mí es lo que yo les comunico con la Biblia, más todas las enseñanzas que Dios me da para ustedes. Pero todo el reconocimiento démoslo a Dios, su bendita escritura, el Espíritu Santo, que es el que opera en nosotros cuando usted y yo lo vamos aceptando. Entonces Dios prometió bendecirnos. Le leí unos textos, hay muchos más. Es más, si usted gusta llenarse más todavía de comprensión de bendiciones, lo animo, estudie Deuteronomio capítulo 28 versos 1 al 15. Deuteronomio capítulo 28 versos 1 al 15. Vea lo que le dice Dios a Israel, por lo que estoy enseñando en este momento. Aquí creo que es Deuteronomio 5. De que encuentro el texto, creo que sí es Deuteronomio 5. Y le dice esto a Israel, pero esto también nos lo dice a usted y a mí. Porque el anhelo del corazón de Dios es que siempre, siempre, Él lo único que quiere, ¿qué cree que es? Llenarnos de multitud de beneficios, llenarnos de muchas, muchas bendiciones. Pero necesitamos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, no obtenemos nada del Señor. Ay, no lo encuentro, pero en fin. Aquí le dice a Israel, creo que no es Deuteronomio 5, pero por ahí está. Ahí le dice: Israel, yo quiero que siempre me obedezcas, para que siempre te vaya bien. Ahí búsquelo. Si quiere, póngale ahí en su teléfono celular en Google, texto: Israel, quiero que siempre me obedezcas para que siempre te vaya bien. Y ahí se lo va a dar la máquina. ¿Por qué quise leerle este texto? Para todavía darle más respaldo a lo que vengo diciendo ahorita. Porque muchos no somos bendecidos porque no vivimos una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos de aquí nos equivocamos? ¿Solo yo? Digo, por hablar solo de equivocarnos, ¿no? Nuestros hermanos que están allá en Grayola, hasta los pies levantaron ahorita. Amados, el arrepentimiento es todos los días, todos los días, todos los días. Cuando un hombre y una mujer vive arrepentido, arrepentida, evita al máximo el pecado. ¿O me equivoqué? Cuando un hombre y una mujer vive arrepentido, evita al máximo el pecar. ¿Me equivoqué? Le digo experiencias mías, porque me viene cada idea, me viene cada deseo. Creo que solo es a mí. Me viene cada pensamiento y yo le digo: carne, no te voy a obedecer. Eso es arrepentirme. Sentimiento, no te voy a obedecer. Conjetura, espero que todos comprendamos lo que es la palabra conjetura. Algo que está en mi mente pero que no es verdad. Algo que está en mi mente pero que no es real. Conjetura, le digo: órale, aquí ya no tienes parte ni derecho. Eso es arrepentirme. Y de esta manera yo estoy obedeciendo a Dios. No, muchos creemos que el arrepentimiento solo es para nacer de nuevo y ya. No, el arrepentimiento es todos los días, porque todos los días nos vienen ideas, sentimientos o propuestas que para nada nos van a beneficiar, y sobre todo para nada honran a Dios. Si usted está de acuerdo con su servidor, si está de acuerdo,
Diga conmigo en voz alta: necesito vivir humillado siempre. Si usted está de acuerdo conmigo, necesito vivir humillado o humillada siempre. Delante de Dios y delante de Cristo, para mantenerme arrepentido. Si no, es imposible. ¿Por qué mi marido tiene la razón? ¿Por qué mi marido me tiene que decir algo? ¿Por qué? Y si tu esposo te está diciendo lo que es de acuerdo a la Biblia. Estoy hablando de las esposas ahorita con todo cariño. En tanto la esposa no viva arrepentida, ni siquiera reflexiona en lo que le pide su esposo. Porque en cuanto recibe una indicación del esposo dice: no, yo no me sé dejar. ¿Falta de qué? De arrepentimiento. Y lo mismo es el esposo, lo mismo. Nuestras esposas hacen algo indebido, siempre le he dicho, no son pecados, etcétera, etcétera. Nos manda a que seamos comprensivos, pacientes, a que les demos sus oportunidades, a que las perdonemos sin decirle te perdono. Es simplemente una actitud para estar bien con ellas. ¿Pero qué se ocupa? Arrepentirme. ¿De qué? De mis ideas. No, yo soy el que manda aquí. Eso debemos cambiarlo por: Señor, sí, tú dijiste que yo soy el que dirige mi hogar, pero si mi esposita en estos aspectos, etcétera, etcétera, no da fruto, en tanto llega eso, yo necesito comprenderla. Pero ¿cómo inicia este proceso? Con arrepentimiento. O ¿cuántos de aquí hay, no levanten su mano ahorita por favor, pero cuántos de aquí hay mujeres o varones que son aprensivos, que cualquier cosa, por muy leve que sea una noticia negativa, algo que problemas diversos, y ya estás estresado, angustiado, ya sientes que te vas a desmayar de tanta preocupación. Pues arrepiéntete de eso. ¿Y qué vas a poner en tu mente? Tu seguridad en Dios. Y aquí pudiera hablar muchas cosas más, pero simplemente estoy usando diferentes situaciones de la vida que sucede en un cristiano, una cristiana, y que tiene aplicación lo que estoy enseñándole a usted de parte de Dios en este instante. Entonces, amados, para vivir arrepentidos necesitamos humildad. Si no somos humildes, es imposible que nos podamos arrepentir. Repito, para vivir arrepentidos necesitamos la humildad, pero en práctica, algo que fluya dentro de nosotros de manera natural. Pero si no nos humillamos, jamás nos vamos a arrepentir. Otra aptitud o capacidad para arrepentirnos es creer. Repito, otra aptitud o capacidad para arrepentirnos es creer. La razón, esta disposición es necesaria para acercarnos a Dios y someternos a Él. Repito, esta capacidad o disposición, que el creer, es necesaria para acercarnos a Él y someternos a Él. ¿Qué dijo Jesús en San Marcos 1:15? San Marcos 1:15. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dijo Jesús aquí: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Jesús, en primer lugar, en este mensaje, en esta conferencia de Marcos 1:15, lo que le está diciendo a los que lo están escuchando es lo siguiente: judíos, israelitas, en este día se cumple la promesa de Dios. En este día, porque ahí les dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Jesús les está diciendo: en este día se cumple la promesa de Dios, que les daría un libertador y con él su gracia. Que les daría con él ¿qué? Un libertador y con él su gracia. Acompáñenme rápidamente a Isaías capítulo 7 versículo 4, por favor. Profeta Isaías capítulo 7 versículo 14. Ahí está hablando acerca de el nacimiento de Jesús y para qué venía Jesús. Dice ahí Isaías 7:14, la versión Reina Valera: por tanto el Señor mismo dice, os dará ¿qué? Señal. ¿Cuál es la señal? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué?
Emanuel. ¿Cuándo se cumplió? En Mateo 1:21. Si gusta acompañarme, de todas maneras su servidor lo va a leer. ¿Dónde se cumple? Mateo 1:21 dice: y darálos un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará o libertará a su pueblo de sus pecados. Jesús le está diciendo: la promesa de Dios ya se cumplió, aquí está, aquí estoy yo, a través de mí se va a cumplir. Pero ¿qué más prometió Dios el Padre a los israelitas primero y después a todo el que creyera en él? Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuántos andábamos en tinieblas antes de ser cristianos? Tinieblas es en ignorancia, viviendo una vida corrupta, etcétera, etcétera. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Sigo leyendo: los que moraban o vivían en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde andábamos los no cristianos? Aquí, en un estilo de vida que por la gracia de Dios no nos morimos antes. Yo me pude haber muerto de tanto abuso de alcohol. 2, 3 veces me pusieron una pistola en el cuerpo, 2, 3 veces, una pistola así cargada, que no le jaló el gatillo, si no, yo ni me hubiera usted conocido. Tuve 3 accidentes que me pude haber muerto. Íbamos bien tomados en una carretera y ahí nos volteamos. En otra íbamos bien tomados y nos estampamos con un poste abajo de la carretera. O sea, yo me pude haber muerto. Pero él dijo: no. Después le explico las razones porque también son bíblicas. ¿Qué dice Isaías 9, 6, 7? Isaías 9, 6, 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7: lo dilatado, es decir, va a ser por siempre, de su imperio o gobierno, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sigamos leyendo, por favor, y ahorita le explico todo esto. Isaías 42, 6. Isaías capítulo 42, en el versículo 6. Dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién vino a cumplir esa misión? Jesús. Por eso les digo, el tiempo de Dios ya se cumplió. En la Reina Valera, dice: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero ¿por qué dijo eso Jesús en San Marcos 1:15 en la parte A? Porque Él era, Él es y Él seguirá siendo. Entonces, ¿qué le está diciendo a los judíos? Lo único que ocupan es ¿qué? Arrepentirse. Arrepentirse, ahí lo dice. Marcos 1:15: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios se acerca, y luego dice: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. En tanto una persona, un adolescente, un joven, un adulto, la tercera edad, o lo que guste y mande, de cualquier nivel económico, intelectual, etcétera, etcétera, que no se arrepiente, imposible que crea en el evangelio. Porque creer, ¿qué es? Aceptar, someterme a Él. Yo no puedo someterme al evangelio de Dios. Yo no puedo, hablo de mi persona, yo no tengo capacidad para que el evangelio de Dios, que son todos sus mandamientos, todas sus promesas, hagan en mí lo que está prometido de ellas, si yo no me arrepiento. No se puede, es imposible. Es imposible. Entonces Jesús le está diciendo: Dios me envió para que cada uno de sus pecados, para que cada uno de los mandamientos y promesas de Dios, ustedes lo puedan vivir. Repito, Jesús le estaba diciendo aquí a los judíos en Marcos 1:15 en la parte A: Dios me envió para que ustedes y cada uno de sus pecados, y después cada uno de sus mandamientos y cada una de sus promesas las puedan vivir. O ellos, que la obra de Jesús, las promesas, mandamientos de Dios, los dirijan, los gobiernen y además
tengan el favor de Dios. Juan dijo esto, el Bautista, en Juan 1:17b. Juan 1:17b, leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Dice, lo leo nuevamente: la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Lo que ya les leí, las promesas hechas realidad y muchas cosas más. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. Es imposible que tú y yo aceptemos las verdades de Dios si Dios no te da gracia a ti o a mí. ¿Lo sabías? Jesús murió en una cruz, pero si Dios no te da gracia a ti y a mí, no lo creemos. No se hace realidad en nosotros. La gracia de Dios es indispensable. Primero, para que nos arrepintamos. Segundo, para que la muerte y muerte de cruz de Jesús la aceptemos no de manera intelectual, no, espiritual. Y cuando ya es espiritual, todo lo que hizo Jesús en la cruz se hace realidad. Primero, el perdón de pecados, o cancelación, o borrar pecados. Segundo, tus pecados y los míos ya no nos gobiernan. Ya no nos gobiernan. Muchas ignoran que lo que tú pecabas, ahí sigue, aquí sigue. Quienes lo ignoraban, ya lo saben. Por eso, el que era borrachales sin Cristo, viene a una iglesia cristiana, pero no nace de nuevo, regresa ¿a qué? A la borrachera. El que consumía drogas, viene a una iglesia cristiana, escucha el evangelio, pero no nace de nuevo, regresa a las drogas. Y el pecado que guste y mande. Un hombre, una mujer que eran fornicarios, tenían relaciones sexuales con hombres, mujeres sin estar casados. Viene a la iglesia, un hermanito se enamora de ella, se casa, pero ella no es cristiana. ¿Qué crees que va a pasar con esa mujer con la que te casaste, que vino a la iglesia, era fornicaria, no nació de nuevo? ¿Qué crees que te va a pasar? Te va a engañar. Te va a engañar. Yo he sabido de pastores, y pastores, mis respetos, que al paso de los años la esposa lo engaña con otro que va ahí a la congregación. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero un pastor que usted ha oído mucho predicar, no voy a decir nombres, que es muy popular el pastor en todo el mundo, es de aquí de México. Su esposa lo engañó. Cuando lo engañó, uno de los pastores de casa de oración fue con él. Y dice él que cuando lo vio el pastor, estaba deshecho. No sé cuántos de los que estamos casados aquí, que nos engañe nuestra esposa, no sé cómo quedaríamos el corazón. Y este pastor le ofreció ayuda y se le pudo restaurar. Y este pastor, Dios lo levantó otra vez. ¿Por qué lo engañó su señora? Porque no era cristiana. Por eso yo siempre les digo, los que se van a casar en esta iglesia, hey, checa bien, examina bien que ella es cristiana. Tu mujer, examina que este hombre es cristiano, porque él sigue siendo pecador, yo sigo siendo pecador. Yo cometí muchas faltas antes, siguen en mí, quieren actuar, pero al nacer de nuevo, al estar arrepentido, yo les digo, no. Yo no voy a deshonrar a mi padre, y mucho menos a que dio su vida en la cruz por mí. Yo no los voy a deshonrar. Y órale, te me largas. Yo le hablo a mi cuerpo, yo le hablo a mi mente, yo le hablo a mi voluntad. No. A ver, ¿por qué puedo mantenerme en ese no? Que no solamente es un dicho de boca. ¿Por qué? Porque vivo arrepentido. Y con mi arrepentimiento tengo que la gracia de Dios, porque con Jesús vino todo eso. Antes de Jesús no había gracia. Claro, esporádica, pero no había como ahora. No había. Con Jesús todo esto se desbordó. Entonces, amados, amigos, amigas, iglesia, tú y yo, si no nos arrepentimos, no tenemos nada que ver con Dios. No hay trato con Dios. Puedes leerlo en los Salmos, en los Proverbios. Dice ahí que Dios no voltea a ver al pecador. Dice ahí que Dios no escucha al pecador. Los puedes buscar ahí están. Y quiero decirte este principio: el arrepentimiento es la antesala o una acción anterior a otra que es más relevante. Se llama salvación.
Repito, el arrepentimiento es la antesala o acción anterior a otra que es más relevante. ¿Qué relevante es superior? ¿Qué cosa es más relevante que el arrepentimiento? La salvación o el favor de Dios en todo lo que tú y yo necesitemos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay nada. No hay nada. Por eso cuando un adolescente se revela, un joven se revela y es constante, es porque no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Lo mismo pasa con un esposo, una esposa, un abuelito, una abuelita. Continúan en su misma conducta, es porque no se han arrepentido. No se han arrepentido. Gente viene y me dice: ay, pastor, volví a tomar, ya no quería tomar. ¿Sabes por qué sigues tomando? Porque no te has arrepentido. El día que tú digas no y vengas a Jesús, se acabó el alcohólico. Se acabó el borracho. Hablo de ello porque vienen seguido conmigo. Ay, ¿por qué? Es que no te has arrepentido. No te cae el 20. Sin arrepentimiento no hay cambios. Los cambios los hace Jesús por la gracia del Padre en la operación del Espíritu Santo. Nosotros, tú y yo, no podemos. Ay, pastor, pero si yo soy ungido, está bien. Si sabe lo que quiere decir ungido, ¿verdad? Que tienes al Espíritu Santo, eso quiere decir ungido. Pero somos débiles, necesitamos de Él. Entonces, para poner en práctica el arrepentimiento, en esta tercera capacidad, es necesario creer o tener firme o sólida convicción en nuestro corazón en esta disposición. Repito, para poner en práctica el arrepentimiento es necesario creer o tener firme o sólida convicción en nuestra voluntad en esta disposición, que es que la fe. Si yo no creo, yo no me arrepiento. Así de sencillo. Continuando. ¿Cómo es que tú y yo nos arrepentimos? Te lo dije hace unos minutos atrás, ahora te lo digo con Biblia. Una parte la pones tú, la pongo yo, pero la otra, la más importante, la pone Dios. Veamos cuál es esa ayuda de Dios, pero cuando tú y yo determinamos arrepentirnos. Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. ¿Cuál es esa ayuda de Dios? Su gracia. No nos podemos arrepentir tú y yo de manera real y permanente si Dios no nos ayuda. Dice Hechos 11:15, cuando comencé a hablar, está hablando el apóstol Pedro. Continuó Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Quiénes eran ellos? Personas que aún no habían creído. Tal como descendió sobre nosotros al principio. Siguiente texto. Entonces dice, pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 17, y como Dios les dio a esos que gentiles, el mismo que don, está hablando del Espíritu Santo, que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, ¿quiénes eran los demás? Los religiosos. Ahí está en Hechos 11, 2 y 3. Dejaron de oponerse y comenzaron, ¿qué? Alabar a Dios, y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio o favor de ¿qué? De arrepentirse de sus pecados y de recibir ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál fue ese privilegio? ¿Cuál fue ese regalo? ¿Cuál fue ese favor de Dios el Padre sobre estos gentiles? ¿Cuál fue? La gracia. La gracia. Pero tú tienes que querer arrepentirte. Tú y yo tenemos que querer arrepentirnos. Tú y yo debemos humillarnos. Tú y yo debemos creer ¿en qué? En esta doctrina fundamental, el arrepentimiento. Y entonces cuando tú y yo creemos, viene la gracia. Y opera la gracia ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y en ese momento nos arrepentimos porque nos arrepentimos. Cambia nuestra manera de pensar. Cambian nuestros deseos. Cambian nuestros propósitos. Cambian. No sé, espero que no haya aquí ni un marido así, ¿verdad? Pero hay esposos cansados, señoras que dicen, ¿cómo no se muere para casarme con otra? Si hubiera solo uno aquí, o que me está escuchando, viendo, necesitas arrepentirte. O si hubiera una señora aquí
o viéndome, escuchándome una esposa, ya me hartó ¿cómo no se muere? Hay un montón aquí en Ocotlán y más guapos que él. Arrepiéntase, arrepiéntase. Puede venir el pensamiento, puede venir el deseo, pero sáquelo, córralo. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a derramarse de su gracia sobre usted, como lo hace con todos, conmigo. Y de esa manera vivimos como arrepentidos. Repito, el arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar y de propósito. Ese es el arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es apartarnos, separarnos, alejarnos de todo lo que transgrede los mandamientos, preceptos de Dios, o todo lo que transgrede o violenta lo que le corresponde a nuestro prójimo en justicia. Concluyo donde inicié, en Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 34. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, 30 al 34. Dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, cuales de las que le enseñé ahorita, del arrepentimiento. Pero ahora Él, Dios, manda que todo el mundo en todas partes, ¿qué? Se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Aquí hago un comentario. Dios manda, pero no obliga. Espero darme a entender. ¿Sí me di a entender? Dios manda, pero no obliga. Es su voluntad, es mi voluntad, ¿sí? Para aclarar ese punto. Verso 31, pues Él, Dios, ha fijado, ¿qué? Un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado, y le demostró a todos quién es ese hombre, a levantarlo de los muertos. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es ese día que Dios ha fijado? Pues ya no tarda. En cuanto el Señor venga por su iglesia, empieza esto. 7 años, 3 años y medio de más o menos sube la temperatura de violencia, pecados, y otros 3 años y medio insoportables. Que los que se queden o nos quedemos, vamos a decir: Señor, ¿por qué no creí? Se llama gran tribulación. Ya está cerca. Entonces dice el 32, cuando oyeron, es decir, se interesaron, prestaron atención y obedecieron lo que decía Pablo, hablar acerca, repito, aquí estoy equivocado, retomo otra vez 32. Cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos ¿qué? Se rieron con desprecio. Pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. ¿Por qué dijeron estas personas lo que dijeron? Que algunos se rieron con desprecio y otros dijeron: queremos oír esto más tarde, porque no se arrepintieron. Bien sencillo. Y así hay muchísima gente. Hay luego, hay después. Por eso dice el 33, con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. 34, pero algunos se unieron a él, se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris, que también era parte del gobierno en este lugar, y varios más. Concluyo con este comentario: el arrepentimiento para con Dios, sus preceptos, es necesario. El arrepentimiento para con Dios y sus preceptos es necesario. Cada uno de los que estemos en este auditorio, o cada uno de los que nos vean y escuchen, decidimos, porque nada de lo que Dios preceptúa o manda u ordena, nada es a la fuerza, nada. Precisamente por eso el cristianismo, todo es por fe, por creer. Y en esta doctrina fundamental. ¿Por qué doctrina fundamental? Porque es enseñanza de cimiento, es enseñanza esencial. Sin arrepentimiento, sin cambio de manera de pensar, no tenemos ninguna relación con Dios. Ninguna. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios no llora, no se entristece porque tú no lo aceptas. Como algunos predicadores dicen por ahí: ay, acéptalo, es que Dios está desesperado, es que Dios está llorando. Es mentira. Si no, lee Proverbios 1, dice: me voy a reír de ti. Léelo, ahí está por ahí del verso 20. Dice Dios: me voy a reír de ti por haber rechazado mis preceptos. No, Dios no llora, ni se quebranta. Que es compasivo es otra cosa. Pero cada quien decide. Si cambia su manera de pensar, ya se lo enseñé, es con la Biblia, y a partir de ahí se enmienda. ¿Oramos?
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. A ti es todo nuestro reconocimiento, a ti nuestra gratitud. A todos aquellos que en este auditorio, quienes nos escuchan, el Señor nos habló, porque cada conferencia es ese propósito, o lleva ese fin, escuchar la voz de Dios. Dios te quiere hablar, y yo sé que siempre nos habla en cada conferencia. Tú que estuviste aquí, si Dios te habló, con humildad vayamos a Él y digámosle: Señor, te doy gracias. Me has hablado por tu amor tan grande, me has hablado de lo que me has enseñado hoy, porque eso es lo que me hará bien a mí. Al pensar de manera diferente, al quitar de mí todo lo que, pues lo que tú no aceptas, pero tú no lo aceptas porque me hace daño a mí. Señor, gracias, gracias. Si usted aún no se ha arrepentido y lo quiere hacer, ya le dije, Dios le ayuda. Simplemente es que usted lo determine y le diga al Señor: ayúdame, porque yo sí quiero vivir arrepentido. Y quienes vivimos arrepentidos no tenemos nada de qué enorgullecernos. Al contrario, humillarnos más. Los que vivimos arrepentidos es por su gracia, por Cristo. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Jesús. Debe ser nuestra actitud, Señor. Hoy venimos, Señor, mira a Él. Hoy vengo a ti, Señor. Quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento
Señor. Gracias, Padre, te damos. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Quedamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo servicio aquí el miércoles. Cualquier cosa también estamos aquí al pendiente. Dios le bendiga. Tenga buena tarde, buen día, buen provecho también. Hasta luego.